que han hablado. La importancia, por ejemplo, también es lo que es las dos principales especies. En algún momento en el examen, cuarto examen parcial teórico-práctico, que vamos a dar la próxima semana, entonces tomaría en cuenta, por ejemplo, cuáles son las dos principales especies. La idea en el examen es ver un poco aspecto morfológico, ver un aspecto también de lo que es la prevención y tomar en cuenta el aspecto, el ciclo de vida, lo que yo decía que se completa en el ciclo, lo que ustedes revisan en la información de Botero, muy puntual, ¿no? O sea, no es que tengo que memorizar, en cierta forma sí, de los ciclos para poder tomar en cuenta al respecto, ¿no? Después, los agentes etiológicos, ya hemos mencionado, el Toxocara canis o Toxocara catis son muy similares a Ascaris lumbricoides, ¿no? Los huevos similares a los de Ascaris humanos, un poco mayores de tamaño, y solamente las formas larvarias son las únicas que afectan al hombre, que pueden medir alrededor de unas 400 mil, ¿no? El pasto adulto, la forma de los huevos, los ciclos de vida, importante, por ejemplo, la participación de los perros, ¿no? Que en algunos casos de los perros, por ejemplo, pueden desarrollar un ciclo, pasar por los pulmones, llegar al intestino e infectar. Los cachorros menores pueden llegar por la tráquea del esófago y también adquieren su estado. Y en los perros mayores, capilares pulmonares de circulación general que no ocurre en el hombre. Entonces, pero siempre también puede haber el hecho, digamos, de que los aparatos pueden pasar directamente a nivel vía placentaria e infectar a los peces. En el hombre, los huevos larvados ocurre justamente igual muy similar a los huevos al huésped habitual, y las larvas atraviesan la pared intestinal y a través de la pared intestinal van a utilizar las vías para llegar, por ejemplo, al hígado y para llegar, por ejemplo, al pulmón. Principales localizaciones, ¿no? Aunque en este caso también vamos a hablar, por ejemplo, voy a pasar esto, de que no es solamente eso. Hígado y pulmón principalmente porque va a ocurrir cerebro o ganglio, ¿no? Entonces, allá las lesiones de tipo patológica son granulomas de cuerpo extraño y también al momento gran infiltración eosinofílica, que es lo que muchas veces se habla de un 30-40%, ¿no? Que he mencionado. En la patología, hígado aumentado de tamaño, los pulmones exudado inflamatorio, las larvas, focos irritativos, que vamos a ver después en la manifestación clínica que he mencionado, que producen, por ejemplo, lesiones importantes, ¿no? La sintomatología muy puntual, por ejemplo, ¿no? La toxocariasis pulmonar, por ejemplo, cuadros bronquiales. Inclusive, dentro del el grado de afección de la manifestación clínica por toxocariasis, es mucho más complicado, digamos, es el hecho de una toxocariasis cerebral, una toxocariasis ocular o inclusive una toxocariasis hepática en relación a una toxocariasis pulmonar, ¿no? Invasión, sintomatología toxocariasis pulmonar, el cual el paciente, por tener un foco irritativo, está determinado que haya cuadros de una neumonitis o bronquiolitis. Puede haber expectoración y estentores, que es lo que justamente tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales, que no entro yo en tema, ¿no? La toxocariasis hepática, siempre lo que es hepatodispleno influye para la esplenomegalia, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, muchos llegan al diagnóstico por la observación del hemograma y la hipergamaglobulinemia principalmente, ¿no? Entonces, toxocariasis cerebral, cuadros de tipo epileptiforme, ¿no? O encefalitis. Estoy pasando esto porque hemos hecho hoy la clase de las 6 exposiciones, ¿no? Esto sí tiene importancia de toxocariasis ocular. Por ejemplo, vuelvo a repetir, las manifestaciones clínicas tenemos que mayormente hacer énfasis en lo que se refiere a la parte de para, por ejemplo, preguntar en lo que es el cuarto examen parcial teórico simplemente. En la parte práctica, esto no por dividir o que me falte tema, sino que de acuerdo a lo que está establecido, por ejemplo, en el plan de asignatura, Carmen, ¿no? La toxocariasis ocular, importante porque puede llegar a producir lógicamente una pérdida de la visión, ¿no? Generalmente irreversible, porque si está dañando la retina o endoftalmitis es muy importante. Esa es una de las causas más importantes dentro de la toxocariasis.
El diagnóstico, la sospecha clínica, el antecedente de geofagia, grupos de población menores, el hemograma, sobre todo la leucocitosis y la eosinofilia, ¿no? En un momento la leucocitosis que implica que aumenten un poco los glóbulos blancos y también, sobre todo, a predominio de los eosinolos, ¿no? Las pruebas inmunológicas, inmunodeficiencia, dicen aglutinación. Vuelvo a repetir, no tenemos examen patológico, esto no se realiza en este tipo de patologías, ¿no? Los cuadros oculares, el examen de fondo de ojos particularmente, ¿no? En el tratamiento de lo que usted ha mencionado, que albendazol, no sé si ha mencionado ivermectina también al momento, ¿no? Pero afecta mayormente a los niños y se hace el tratamiento. Muchas veces, a cómo se llega a un diagnóstico cuando, por ejemplo, la familia o el paciente o el niño, ¿no? Tiene o ha adquirido una mascota y la mascota comienza a eliminar toxocardia. Muchas veces viene frente a esto, inclusive indirectamente, porque los perritos juegan con los niños, etc. Entonces se puede llegar o inclusive hacer una medida profiláctica, ¿no? Entre las medidas, por ejemplo, es la infección de pica, comer tierra, zoonosis, relacionada con animales domésticos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a esto? Por ejemplo, desparasitación frecuente, precauciones de manejo de perros y gatos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como prevención frente a esto, ¿no? Porque muchas veces dentro del manejo que se tiene de las enfermedades, en algunos casos cuando uno le toca estar dentro de, por ejemplo, centros hospitalarios, etc., o muchas veces tener que cumplir, por ejemplo, con actividades propias de lo que viene a ser lo que llama el año en provincia, pero que es, digamos, lo que es importante en unos casos que los internos van a tener que estar en contacto con la comunidad o inclusive teniendo algún tipo de actividad en su momento, ¿no? Muy bien. Decía migración larvaria cutánea, que he mencionado lo que me refiero, por ejemplo, hay dos especies principales, el anquilostoma brasiliense y el anquilostoma canino, dos principales especies fundamentales, ¿no? Entonces, lo que también es una zoonosis y uncinarias de animales, ¿no? Ahora, lo que yo les decía, depende en el ciclo, los huevos eliminados por las heces. El huésped definitivo vienen a ser por ejemplo, los perros y los gatos, ¿no? Entonces, maduran las condiciones de la propiedad, eliminan los huevos, desarrollan la larva, muy similar a lo que se mencionaba en el caso, por ejemplo, de las uncinarias y epinomiloides, ¿no? Pero sobre todo en el sentido de que, ¿no? Llega por vía sanguínea a los pulmones, entonces está realizando un ciclo en el huésped definitivo. La infección en el hombre, ¿qué ocurre? Cuando contacta las larvas, por ejemplo, en condiciones donde hay suelos arenosos y húmedos, por ejemplo, entonces, y es usual que las mascotas estén, por ejemplo, lugares de playas, a la orilla de los ríos, entonces frecuentemente, ¿y qué es lo que ocurre? Los niños andan descalzos. La larva no completa su ciclo, penetra, digamos, por la parte de por la piel y hace una migración intraepidérmica. No se da lugar a trayectos lineales eritematovesículos, ¿no? Cuando invaden la piel de los huéspedes definitivos, van a realizar un ciclo pulmonar y van a llegar a producir un ciclo de apoptosis intestinal. Pero en el hombre es un huésped inapropiado, entonces llega solamente por debajo de la piel, ¿no? Y lo que mencioné hace un momento, en este caso, las dos principales especies causantes de larva mimesis cutánea, o síndrome de migración larvaria cutánea, es Anquilostoma brasiliensis y Anquilostoma canino. Pero puede haber el caso de larvas de nematelmito humano, como el Anquilostoma de el cátaro americano y el Tropiloides cercolaris, que sean causantes de la migración larvaria cutánea. ¿Okay? Muy bien. Acá está el ciclo, ¿no? Que lo han mostrado. En un caso, ahora, no lo muestro así, yo agarro preferentemente el ciclo o los ciclos de Botel, ¿no? Que todos pueden acceder. Si yo no lo tengo el libro, puedo fácilmente acceder y descargarlo, o simplemente incluso puede buscarlo ahí, descarga, abre y puede perfectamente ver. ¿Ya? Esta es la manifestación clínica, una dermatitis
la larva produce la piel, va migrando y el diagnóstico es observación de las lesiones a simple vista, ¿no? En este caso, y lo que yo le mencioné en la parte práctica, acá ya es diferente porque va a haber un compromiso. Fíjense esto es, por ejemplo, ya una secreción por lente. Acá observamos pues, la característica de la muñeca. Es un paciente que normalmente tiene bien cuidado y tiene, aparte de, o sea, tiene las larvas minuscutáneas, que son las lesiones acá, tiene una infección sobreagregada, una infección bacteriana, y tiene una micosis, una onicomicosis, ¿no? Que es hongos en la muñeca, es más complicado, ¿no? Cuando el paciente, como en todo, cuando los pacientes, por ejemplo, tienen una inmunodeficiencia, lógicamente eso influye en que se complique la figura, ¿no? Acá tenemos la lesión, va migrando, ¿no? En cuanto al tratamiento, ya hemos mencionado, mencionó usted también, la ivermectina, albendazol y tiabendazol, ¿no? ¿Dónde iría yo a ver un poco la parte de la prevención? Es verdad que adquieren contacto con la piel, condiciones ambientales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La prevención, primeramente, ¿cuál es el reservorio importante y el huésped definitivo? Los perros. Entonces, hacer la desparasitación, hacer la manutención y mantenerlos muchas veces cuando los niños, por ejemplo, en las playas, ¿no? No solamente niños, adultos también pueden infectarse. Y esto es un detalle, 29 grados se nos da por encima del 87%, ¿no? Después ya, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo les ha llamado un poco la atención? Seguramente la Uchilacales, algo diferente, ¿no? Realmente lo producía por un hematólogo, la Uchilacales, que mide 16 centímetros. El ciclo se ha reproducido fundamentalmente en animales. El gato doméstico, de acuerdo a un artículo bien publicado, digamos, en Brasil, dice que es el principal reservorio, ¿no? A los ratones también, pero los ratones mantienen el ciclo con el gato doméstico, ¿no? Lo que yo decía, no es usual, ¿no? Se menciona de que el hombre consuma roedores, ¿verdad? Creo que algunas culturas, algunos grupos, pero no es usual, ¿no? En todo caso. Después, los casos de infección humana en varios países, yo menciono ya Bolivia porque el artículo que les he enviado habla del primer caso de la Uchilacales humana, la Uchilacales minor, en Santa Cruz. Primer caso, publicado en el 96, pero del 96 hasta la fecha, 2024, etc., ya han habido varios casos, mayormente detectados por las lesiones en la piel, ¿no? La fuente de infección fue accidental. Puede mantener por sí solo el parásito, pero hay una cosa que es importante. No va a llegar a la vía digestiva, sino que se establece, por ejemplo, la región retrofaríngea, ¿no? Ahí está la forma, que ustedes ya lo han descrito un poquito, la parte de la cavidad bucal, para estos adultos hembras y machos, ¿no? La infección, tumoración. Un pequeño tumor o un nódulo que se capta a nivel de, por ejemplo, del cuello aposmastoide, etc., ¿no? Nódulos o quistes, ¿no? Absceso crónico, pues que muchas veces es detectado principalmente por el especialista, es decir, cirujano de cabeza, cara y cuello o el otorrino que identifica lo que se hizo, por ejemplo, en el primer caso de la Uchilacales, ¿no? El huevo larvas abren la superficie, sale la pus y generalmente se identifican los partos y con eso se hace el diagnóstico, ¿no? Es lo que tenemos acá que ustedes han mencionado, ¿no? Esta parte, ¿no? Llama la atención porque muchas veces puede haber varias causas que producen este tipo de abscesos, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial. Por otro lado, también se puede producir conductos anormales que son las fístulas, ¿no? Después, localización más frecuentes. Pregunta en la parte teórica. En la parte práctica, lógicamente, habría que ver la prevención o habría que ver inclusive qué para estos son, cuáles son los principales, la forma o qué podemos encontrar en un absceso, ¿no? Intervención quirúrgica, lo que se hizo, y el tratamiento, por ejemplo, de Bamisol, ¿no? Estoy yendo un poco más rápido porque todo hemos repasado, entonces para no volver sobre lo mismo. En caso del tratamiento, por ejemplo, mencionó algunos de ustedes lo que han presentado ivermectina, albendazol, etc. Pero de acuerdo a lo que se estableció, la experiencia, por ejemplo acá, el levamisol dio una mejor respuesta. ¿Okay? Entonces, en todo caso,
si después se haría la pregunta, ¿cuál es el tratamiento de elección en la lago-chilajermino, negrición por la chilajermino, poner levamisol? ¿Ya? Y después que han desarrollado bastante lo que es el cuadro clínico por la eosinofilia elevada, sintomatología pulmonar y la caracterización de lesión transitoria. ¿Cuáles son los causantes? Aquí vamos a estar. Ustedes han mostrado, por ejemplo, un ciclo de Ascaris lumbricoides, ¿no? Pero sin embargo, también puede ser producido, como digo acá, Ascaris lumbricoides, las mucinarias, lo que es el mecato americano, la ankylostoma nodal y comedones corales. Y también la presencia de las filares tipo Buchereria bancrofti y Brugia malaria. ¿Ya? Entonces, explicar. La paso de las larvas, yo estoy simplificando acá, pero hay varios detalles dentro de la patogenia, por ejemplo, ¿no? La parte de la sintomatología netamente pulmonar, ¿no? Y acá está, también se la puede llamar la eosinofilia tropical, ¿no? Generalmente, lo más característico es el síndrome pulmonar, ¿no? El paciente que va a tener una tos, expectoración, fiebre moderada y de acuerdo a las infecciones respiratorias también puede haber, hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con infecciones respiratorias de tipo bacteriano o viral, ¿no ven? Para que corta duración. Generalmente, en algún momento lo que llama la atención, por ejemplo, cuando se hace un estudio de la expectoración o el esputo, porque muchas veces en cuadros respiratorios se tiene que identificar a una forma la presencia de lo que es cristal de Charcot-Leyden y eosinófilos en la muestra, ¿ya? Que podría ser también motivo de una pregunta en práctica, ¿ya? En cuanto a lo que es los estudios radiográficos, es importante. Aquí yo menciono o muestro una imagen, por ejemplo, de una radiografía simple. Actualmente ya eso fue para una imagen para comentar, pero generalmente ya estamos utilizando mucho más ya lo que es la tomografía. No vamos a hacer un diagnóstico de un niño, por ejemplo, con síndrome de Leffler, con una resonancia magnética. Una tomografía sí, porque mejora la imagen y se puede ver, identificar el tipo de característica digamos, de imagenológica, ¿no? Para descartar que sea, por ejemplo, otro tipo de proceso. Por ejemplo, inclusive actualmente hay que ver muy bien lo que es COVID o en un caso, por ejemplo, un cuadro neumónico o bronquitis, ¿no? Tratamiento benigno, diabendazol y albendazol, ¿no? Aunque muchas veces se puede usar la dietilcarbamazina en pacientes endémicos o donde hay áreas de filariasis por buchereria o ¿no? He hecho un repaso rápido, más rápido de lo que hice, para ver alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante respecto a de que se mantendría, ponemos nomás la fecha tranquilamente,